que siempre está ahí apoyándolo y ayudándolo, Padre. Dales tú de tu presencia, de tu palabra, de tu revelación, Padre, para que todo lo que tengan que hacer en tu nombre, Padre, salga de manera excelente, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, ahora sí vamos a empezar. No sé si ya empezaste, Anita, pero vamos a empezar. El día de hoy la palabra, el nombre de la conferencia, el nombre de la palabra es el Evangelio práctico de Jesús. Creo que siempre que hablamos del Evangelio, o que siempre que hablamos de la palabra, a veces, no sé si les pasa, pero no se nos hace como que sea algo tan práctico por las cosas tan sobrenaturales que sucedieron, ¿no? Que a veces se nos hace difíciles, o tal vez, no quiero decir la palabra imposibles, pero suena a que hay que esforzarse y que hacer muchas cosas, ¿no? Pero algo que yo veo en la palabra de Dios es que Jesús, a pesar de lo que hizo Jesús, era muy práctico en lo que hacía. Y Jesús no era un Jesús de metodologías, no era un Jesús que solamente tenía un método para hacer las cosas, sino que hacía las cosas de diferente forma. A veces hablaba y daba la palabra y la gente era sana. A veces untaba barro o saliva y tierra en los ojos y la gente era sana. A veces soplaba y la gente era sana. O a veces tocaban su manto y la gente era sana. Y eso hablando solamente de los milagros. Pero también cuando compartía el previo a los milagros de la palabra, también cuando compartía, a veces daba las parábolas. Y dice que las parábolas pues, no son para todos, que les hablaba en parábolas para que no todos entiendan. Pero luego vemos que a los discípulos les explican las parábolas, es decir, que a Jesús le importaba que unos entendieran y que otros no. Y es como medio misterioso o como medio mañoso, ¿no? Porque nos preguntaríamos, ¿por qué Jesús a unos sí y a otros sí les explicas, ¿no? A unos sí les dices en parábolas para que no entiendan, pero a ellos no entienden, pero se las explicas. Entonces vemos que hay cosas que son misteriosas, que podríamos decir que están en lo oculto, y hay cosas que son reveladas, que es cuando ya sale de lo oculto, ¿no? Que ya no están detrás del telón. Y podemos decir que entonces lo revelado es lo que se vuelve algo práctico, porque ya lo entendemos. Cuando tú y yo entendemos la palabra de Dios, cuando tú y yo empezamos a comprender la Escritura, cuando tú y yo empezamos a entender los evangelios, el por qué sí y el por qué no, se vuelve algo práctico, algo útil. Y déjame decirte que el evangelio de Jesús es útil, es práctico. Ahora, para situarte en esta introducción y en este contexto, déjame decirte que cuando la palabra no es práctica, que cuando la palabra no es útil, es cuando es justamente eso, palabra. Y la palabra que no trae vida, la palabra que no trae espíritu, es solamente palabra, es solamente letra. Algunos hasta podríamos llamarle, si no es espíritu, si no es vida, entonces es religión. Y para esto hay un hombre que es de los más impresionantes, yo lo admiro muchísimo después de nuestro Señor Jesucristo, para mí es wow. Y este hombre tenía toda la palabra, tenía toda la letra, tenía toda la enseñanza de Gamaliel, que ya saben de quién hablo. Tenía toda la escuela de Gamaliel. Pero, al ser solamente palabra, lo llevó a perseguir a los seguidores de Jesús, lo llevó a matar seguidores de Jesús, lo llevó a respirar iras y amarguras y enojos. No sé si ubicas de quién hablo. De Saulo, antes de ser Pablo. Pero antes de ser Pablo dice que todavía respiraba enojos y respiraba iras, ¿no? Pero fíjate, es un hombre que tenía toda la palabra, que tenía toda la enseñanza, que tenía toda la Torá, que había crecido con uno de los mejores maestros de su época, pero la palabra que traía estaba oculta. No se le había sido revelado absolutamente nada. Y a pesar de que ese hombre llamado Saulo pudo haber sido el más grande de los fariseos. Y fíjate, la palabra cuando no es revelada, el propósito está torcido. Porque Saulo, al creer que estaba haciendo lo correcto, más se estaba alejando de Dios, más se estaba alejando de Jesús. Al ser un amargado, al perseguir al pueblo de Dios, a los seguidores de Cristo, estaba mal ese hombre. Pero fíjate, la palabra cuando no es revelada, él creía que estaba bien. Creía que estaba haciendo lo correcto porque era celoso de sus tradiciones.
Pero fíjate lo que hace la palabra. Y fíjate, la palabra que no es revelada, entonces es religión. Y la religión mata. La religión esclaviza. Es más, la religión ni siquiera hace nada. Religiones en el mundo hay muchísimas. Cristianos, católicos, mormones, testigos de Jehová, la luz del séptimo día, satanistas, santeros, budistas, infinidad de religiones. Pero realmente la religión no hace nada y no cambia a la gente, porque solamente son palabras. Habrá libros muy bonitos, libros que hablen de un Dios. Mahoma escribió un libro, y como no pudo tener tanta fe para que la montaña se moviera, dijo, bueno, si la montaña no se mueve, Mahoma va a la montaña. Cosas que suenan muy bonitas, pero realmente la religión es pura palabra y la palabra no va a cambiar a nadie. Letras que hay en libros de poesía y de tanto amor no cambian a nadie. Hombres que siguen siendo machistas o pegándole a la mujer, cosas así. Las palabras no cambian a nadie y mucho menos una religión va a cambiar a nadie. Pero sí un evangelio que es revelado. Es lo que nos va a cambiar. Para esto acompáñame a Gálatas capítulo 1 versículo 11 y 12. Y fíjate, en esto vamos a centrar toda la enseñanza. Así que no se te olvide apuntarlo. Gálatas capítulo 1 versículo 11 y 12, que ya está por acá. Fíjate lo que dice la palabra de Dios y fíjate quién está hablando. Está hablando el apóstol Pablo. Dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Fíjate, una vez más quiero leerlo porque a mí me impactó muchísimo y eso que creo que lo hemos leído muchas veces. Dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí, es decir, Pablo ya estaba predicando, dice, no es según el hombre. Entonces hay evangelio que es según el hombre, sí, que es lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa. Yo por eso, los que me conocen de hace tiempo o los que estudian en el instituto, yo les he dicho, hay que descartar todo lo que el hombre piense. Es que yo creo que la Biblia se refiere a esto, es que yo creo que las cosas así. No se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo pienso, sino es lo que dice Dios. Y aquí Pablo dice algo muy importante, no es según el hombre, es decir, que hay evangelio que el hombre predica, que el hombre cree que entiende, pero no es revelado por Dios. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado cuando escuchemos enseñanza. Y luego dice, pues ni lo recibí de hombre. Y aquí vemos que entonces Pablo está negando su pasado, está negando todo lo que aprendió de Gamaliel. Una vez más dice, hermanos, el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, ni lo recibí de hombre. ¿Cuánto tiempo crees tú que pasó el niño Saulo, el adolescente Saulo, el joven Saulo, el hombre Saulo, estudiando el evangelio con Gamaliel? Años. Dice que era de los más adelantados a su época. Y fíjate, aquí Pablo, ya transformado, Saulo transformado, hecho un Pablo, dice, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Por eso vemos que en una parte de la escritura dice, todo lo que yo sabía lo tengo por basura, a comparación de lo que se le ha sido enseñado, a comparación de lo que Cristo le ha enseñado. Y luego dice, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces vemos que aquí Pablo hace una declaración, hace unas palabras más o menos parafraseando, que dice, lo que yo predico es lo que a mí se me ha sido revelado. No predico lo que se le ha sido revelado a ningún hombre, no lo que se le ha sido revelado a los apóstoles, no lo que se le fue revelado, que no le fue revelado nada a Gamaliel, sino lo que a él se le reveló. Entonces aquí yo entiendo y yo veo la escritura y no, espero que no digan que me estoy contradiciendo a lo que acabo de decir, pero a Pablo se le reveló un evangelio y Pablo fue lo que predicó. ¿Y qué evangelio se le reveló a Pablo? Que ahí tenemos todas las cartas paulinas y la base de la iglesia y la doctrina de la iglesia y la santa cena y qué hacer con el matrimonio y qué hacer en el área sexual y ¿cómo se llaman? Los frutos del espíritu, los frutos de la carne, los dones, todo lo que se le reveló a Pablo.
sea, tú y yo abrimos la Escritura y abrimos el Nuevo Testamento y fuera de los Evangelios, todo lo demás, las cartas paulinas, es toda la estructura de la iglesia. ¿Cuántos libros le escribió? ¿Cuánto no se le reveló? Se le reveló. Entonces, algo que vemos en la Escritura es que el Evangelio es revelado y cada quien puede tener su Evangelio. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es tu Evangelio? Lo que Dios te ha revelado a ti. La base es la Escritura, pero el Evangelio que predicaba Pablo fue lo que se le reveló. Porque cuando sube con los apóstoles, si recuerdas que después de quedarse ciego y luego abrir los ojos, sube con los apóstoles y dice que estuvo ahí un rato con ellos. 15 días. Y luego vuelve a subir y se encara con Pedro. Yo me puedo imaginar que los apóstoles le empezaron a platicar sobre la Santa Cena, ¿no? Es que cuando Jesús, antes de que fuese entregado, nos sentamos con él a la mesa y el apóstol Pablo les dijo: no me lo cuenten, yo ya lo sé. ¿Quién me lo mostró? Jesús me lo reveló. Y vemos que en Corintios establece la Santa Cena. ¿Cómo? Y Pablo lo escribe antes de que Jesús fuera entregado, bla, 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 partió el pan, bla, 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 y dijo: hagan esto en memoria mía. Y por eso es que muchos caen, por eso es que muchos mueren. Es decir, que el Evangelio es personal. La revelación es personal. La revelación que tuvo Pablo fue una revelación completamente personal de un Cristo vivo y verdadero. No de un Cristo de la letra de antes, sino un Cristo vivo y verdadero. Y fíjate, Pablo se atreve a decir mi evangelio. Es decir, predicó lo que Dios le reveló. Y eso que Dios le reveló fue lo que vivió y ese fue su mensaje. ¿Por qué Pablo tenía discípulos? ¿Por qué Pablo tenía seguidores? Porque eso predicaba y lo que predicaba impactaba y lo que predicaba eso era. Y decían: wow, esta es palabra de Dios. Ahora, fíjate lo que quiere decir la palabra revelar. Del griego dice apocaluptu. Revelar quiere decir quitar la cubierta, descubrir, manifestar. Eso quiere decir en griego. Pero en hebreo quiere decir mostrar. Quiere decir quitar la cautividad. O sea, está muy padre lo que quiere decir la palabra revelar. Una vez más, en griego es quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestar, revelar, venidero. Y en hebreo, que la palabra es gelá, quiere decir quitar cautivo, mostrar o revelar. Es decir, que vemos que justamente cuando este hombre llamado Saulo cae al suelo, porque dice que lo tiraron, algunos dicen lo tiraron de un caballo, pero la palabra de Dios nunca menciona caballo, solamente dice que cayó al suelo. Sucedió algo tan impresionante y es que se le reveló Jesús. No sé si ahorita, mientras estamos compartiendo esto, a ti se te vienen ejemplos y se te vienen casos, pero la revelación actúa así. No es algo que tarde, no es algo que demore, sino es algo rápido. Cuando Saulo cayó al suelo, ¿cuánto te imaginas que duró esta conversación entre no está viendo nada y se presenta esta voz que dice: ¿por qué me persigues? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuánto crees que haya durado esta conversación? ¿10 segundos? ¿15 segundos? A Saulo Pablo se le reveló tanto que tuvo que entrar a la ciudad porque quería más. La revelación funciona rápido, es decir, que quitar la cubierta, que el que se te manifieste Dios, el que se te presente, el que tú entiendas, el que yo entienda la palabra, es así. Fíjate, me surgía una pregunta. Porque bueno, vemos que la revelación la da Dios y la revelación es cuando Él le place y la revelación surge rápido. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para recibir la revelación? Fíjate, hay un ejemplo muy bueno y es cuando Dios quería destruir todo. Dios quería destruir todo en el Antiguo Testamento. Dice que antes en la tierra no llovía. La tierra se regaba por un vapor que subía, valga la redundancia, de la tierra. Imagínate qué tremendo fue para un hombre el que llegara a Dios y le dijera: ¿sabes qué? Voy a destruir a casi todo.
y solamente unos pocos se van a salvar. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en este cambio de chip, en este cambio de pensamiento, que solamente Dios puede hacerlo. Como para entender esta parte de voy a destruir el mundo, quiero que construyas un barco, quiero que construyas un bote, un arca. Señor, pero es que, ¿qué es la lluvia? ¿Qué es eso? Y Dios explicándole, la lluvia es agua que va a caer del cielo. Pero tú no te preocupes por eso. Esto que tú ves se va a destruir. Esto que tú ves, yo lo voy a destruir. Fíjate, Dios le dio la revelación a Noé y le avisó de algo que iba a suceder para salvarlo. Quiero que ahorita en estos ejemplos que te voy a dar, tú notes el común denominador del por qué viene la revelación. Ahí les va la pregunta, ¿no? ¿Por qué viene la revelación? Ahorita espero que tú lo caches en los ejemplos que te voy a dar. Pero continuando con el ejemplo de Noé, Dios le da una revelación a Noé de que va a venir un diluvio, pero Dios le da la revelación ¿para qué? Para que se muera. Entonces, ¿para qué fue la revelación? ¿Para qué? Para salvarlo. Le dio una revelación, le hizo entender que algo iba a venir, le cambió el chip, le quitó lo que estaba oculto y le dio la revelación para que escapara de algo. Y fíjate, si Dios no le revela este plan, Noé también se pierde. Ahora, ¿Dios revela a mitades o revela completo? Dios revela a quien Él quiere. Entonces, cuando Él revela, revela completo. Dios no hace nada a la mitad. No hizo el mundo a la mitad, ¿no? Dios hizo el mundo completo. Y cuando Dios le revela a Noé que va a destruir la tierra, le revela cómo hacer el bote, le revela lo que va a pasar, y la revelación cambia la forma de pensar. Porque Noé iba contra la corriente. Imagínate, ¿alguien sabe cuántos años se tardaron en construir el arca? 100 años. Imagínate, 100 años. Construir un bote, 100 años construir el arca, y está remando contra toda la corriente social de ese hombre está loco. Es que ya viste su diseño, porque ese es otro pero. Ya viste el diseño, solamente tiene una puerta. ¿Y las ventanas? O una chimenea o algo. O sea, ¿a poco por una puerta van a entrar? O sea, muchas cosas que pudieron haber pasado por la mente de hombres y de mujeres. Pero a Noé Dios le cambió el chip y se le reveló el plan completo de la salvación. Vas a hacer un barco de estas medidas, por estas medidas, vas a meter a todos estos, habrá una puerta y yo la voy a hacer. Le cambió el chip, le cambió la mente, le dio un plan revelado, y la revelación que Dios le dio, fíjate, trajo algo en Noé y trajo algo que tú y yo llamamos seguridad. Cuando Dios se te revela, uno de los comunes factores que quiero que veas en esto, y es que Dios te da la seguridad de lo que te está revelando, de lo que te está diciendo, eso es verdad. Porque hay mucha gente que todavía cree en un Cristo crucificado. Porque hay mucha gente que todavía cree en un Cristo que murió en una cruz y ahí se quedó. Porque no se le ha revelado que Él resucitó. Y a pesar de que tengan una Biblia y lo lean, no se les ha revelado de que Jesús resucitó. Ahora, la pregunta aquí sería para ustedes que están aquí o los que nos ven en internet. ¿Por qué tú crees en un Cristo resucitado? ¿Lo viste? ¿Lo viste salir de la cueva, del sepulcro? ¿Lo viste caminar? ¿Por qué crees? Entonces que está vivo. Porque se te reveló. Se te reveló y no tienes dudas de que resucitó. No sé si me estoy dando a entender, pero es algo tan místico, tan misterioso, que hace la revelación dentro del hombre y de la mujer, que te da una certeza de creer, que te da una certeza de confiar, porque tú y yo no vimos a Jesús resucitado. Tú y yo no lo hemos visto. Muchos necesitan ver, tú y yo no lo hemos hecho, pero se nos reveló en el momento en que tú y yo dijimos: Señor, yo quiero que entres a mi corazón, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú entres, y como dice la Escritura, cenemos juntos. Y en el momento en que lo hiciste de todo corazón, se te reveló a un Cristo vivo, no un Cristo resucitado.
Y desde ese momento te puedo apostar a que no has tenido ninguna duda de que Él está allá arriba vivo, resucitado. Y como dice la Escritura, sentado a la diestra del Padre. Pero fíjate lo que hace la revelación, te da una certeza. La revelación le dio una certeza a Noé de que no se iba a morir, de que iba a sobrevivir. Y fíjate, Dios escoge a los hombres a quien se les quiere revelar, porque no a todos se les revela. Si tú estás aquí el día de hoy, si tú escuchas la conferencia el día de hoy, es porque Dios se te ha revelado. Hay mucha gente que puede escuchar y que puede escuchar y que puede escuchar, pero no se le revela a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Fíjate, otro ejemplo donde vemos que Dios se revela. Este ejemplo me he tocado mucho últimamente y van a decir basta, pero bueno, ese es Daniel. El joven Daniel, que hemos hablado mucho de cómo decidió consagrarse y de cómo decidió apartarse de las tradiciones babilónicas, pero ¿por qué uno de los factores por el cual Daniel se consagró? Fue porque él tenía la revelación de un Dios vivo y de un Dios verdadero. Porque cuando se le ofreció en Babilonia el conocimiento, porque fíjate, si tú te acuerdas del capítulo 1, los iban a educar en todas las ramas del saber. Y de eso dependía su vida, que supieran de todos los conocimientos que Babilonia les ofrecía. Déjate las matemáticas y todo eso, porque digamos que es el tronco común, como en todas las escuelas. Pero ahora imagínate lo místico y los dioses y la cultura y la religión y las tradiciones. Cuando Daniel llega y ve todo esto, aparte de que Daniel ya traía algo muy personal con Dios desde Israel, Daniel ya traía la revelación de un Dios vivo y verdadero, que dijo, ¿sabes qué? Eso no me apantalla lo que hace esta cultura, lo que hacen estos dioses contra lo que hace mi Dios. Daniel ya sabía que Dios abría el mar. Daniel ya sabía que Dios era poderoso. Daniel ya sabía que Dios libraba a su pueblo cada vez que se invocaba. Y por eso es que Daniel estaba tan seguro que aunque los metieran al horno de fuego, que aunque lo metieran al calabozo con los leones, Daniel le iba a librar. Porque él tenía la revelación de un Dios que salva. Fíjate, o sea, es tan impresionante lo que hace cuando Dios se te revela. Ahora, la revelación no viene, déjame decirte que la revelación no va a venir por el que tanto tú sepas de Dios en cuanto a la letra. No va a venir porque tú te sepas la Biblia de Génesis 1, Apocalipsis, último capítulo. La revelación no va a venir porque tú te la sepas ahora de Apocalipsis hacia Génesis. No, la revelación tampoco va a venir por el tiempo que tú tengas en la palabra de Dios, sino la revelación va a venir por el cuanto tú busques a Dios. La revelación no es algo que tú y yo podemos llegar y alcanzar por intuición. Es que yo creo, yo pienso, yo supongo. La revelación solamente Dios se nos va a revelar cuando tú y yo estemos buscando o Dios te esté buscando. En la mayoría de los casos, tú y yo tenemos que buscar a Dios y tenemos que esforzarnos. Hace ratito platicaba con uno de ustedes y le decía, yo veo en la palabra de Dios en que Dios, a toda su creación, Dios la prueba de que seamos dignos de Él. Los ángeles, que es una creación que Dios hizo, Dios a ellos no les dio el perdón cuando le fallaron. Es una creación que no tiene perdón. Nosotros, como otra creación, como otro tipo de seres, tenemos el perdón de Dios, tenemos el sacrificio de Jesucristo. Pero aún así nos estamos esforzando por agradarle. Nos estamos esforzando por ser transformados. Nos estamos esforzando por ser merecedores de un Dios tan bueno. Ojo, no es que Él no nos ame, claro que nos ama. Pero hay niveles en el cual tú y yo nos esforzamos por alcanzar los niveles en Dios. Las vestiduras de salvación, el lino fino. Nos estamos esforzando. Y somos probados cada momento, cada día. Alguien levante la mano si esta semana no fue tentado, no fue probado. Todos, ¿no? Todos hemos pasado por algo, tal vez un pensamiento o algo, pero ha estado la tentación a la prueba. Y nos estamos esforzando por agradar a Dios, nos estamos esforzando por alcanzarlo y estamos siendo probados. Pero fíjate que en cuanto a la revelación es algo en lo cual buscamos, debemos de estar buscando, pero también la revelación es algo que yo veo en la Escritura, que si a Dios le place, te la da. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz por esforzarse por conocer a Jesús en su vida?
¿Qué hizo? Nada. No hizo absolutamente nada. Andaba robando, no sabemos si andaba cartereando, matando, no sabemos, pero era un ladrón, dice la palabra de Dios. Algo vil y menospreciado si así quieres verlo. Y ojo, no quiero decir que es coincidencia y es casualidad, porque no lo es, pero fue a dar a la cruz el mismo día que Jesús estuvo. ¿Quién sabe cuánto tiempo robó? ¿Quién sabe cuánto tiempo mató? ¿Quién sabe cuánto robó? ¿Qué hizo con lo que se robó? Si se lo gastó en alcohol y viejas, o si lo ahorró, o si era para su familia, no lo sabemos. Pero dice que era un ladrón. Y fue a dar el mismo día que Jesús estaba en la cruz, junto con otro ladrón. Y solamente a uno de esos ladrones se le revela quién es Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No hizo nada. A Dios le plació revelarse a ese hombre. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se le quitó esas vendas de los ojos, se le quitó ese velo, se le quitó esa cortina que tenía y lo reconoció como rey, alguien que estaba en una condición igual o peor que ese ladrón. Una vez más, ¿qué hizo ese ladrón? Nada. Pero a Dios le plació revelarse. Es impresionante. No sé si te está pantallando, pero cuando yo lo estudiaba y lo entendía, dije, wow, Señor, eso es gracia. Eso es gracia de parte de Dios. Por eso lo cantábamos hace un momento, gracia sublime. Es perfecto, es su amor. ¿Qué necesitamos para su gracia? Nada. La gracia de Dios es un regalo, es un favor inmerecido, y a Dios le plació a ese hombre en la cruz darle de su gracia para ser salvo. Volviendo al ejemplo del apóstol Pablo, porque es un ejemplo tremendo. ¿Qué hizo este hombre para merecer la gracia de Dios, ser salvo y que se le revelara todo eso? Todos los evangelios. ¿Qué hizo? Nada. De hecho, si tú te das cuenta, lo que hace, fíjate, lo que hace la religión, arruina a la gente. Pablo, a pesar de ser tal vez de los más grandes sabiondos de su época, era un hombre arruinado por la religión. Era un hombre amargado. ¿Tú crees que está padre vivir respirando iras y buscar a gente para matarla? Imagínate el corazón de este hombre. Yo no sé, yo no alcanzo a comprender cómo debe ser un corazón así, ¿no? Pero yo me imagino un corazón triste, frustrado, amargado, que no disfruta ni siquiera una buena agua de horchata bien fría ahorita en el calor. O sea, un hombre que ni siquiera puede dormir tranquilo, o que si duerme no descansa porque sabe que tiene que hacer algo, ¿no? Y Pablo creyendo que estaba haciendo lo bueno, pero fíjate lo que lo llevó la religión que creía que estaba haciendo bien, a vivir una vida arruinada, una vida miserable y triste. No era una vida de éxito, ciertamente. No era el propósito de Dios para su vida. Y ciertamente no estaba haciendo algo para alcanzar el propósito de Dios en su vida. Hasta ahí todos podemos estar de acuerdo. Pero fíjate, a Dios le plació que mientras este hombre va camino a Damasco, lo tumba al suelo. Y a Dios, por su gracia, le plació revelarse. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Este hombre primero estaba cegado espiritualmente, porque no comprendía las enseñanzas de Gamaliel, ni Gamaliel las entendía. Solamente vivían una religión, predicaban o creían en un Cristo que iba a venir, o en un ser poderoso que iba a venir, pero no sabían que Jesús ya había venido y no lo comprendían. Y fíjate, una revelación tan grande que en estos 10 segundos de conversación, ciego espiritualmente y ciego físicamente. Y unos días después, 3 días me parece, se le quita estas vendas de los ojos, estas escamas que describe la palabra, y también las espirituales, y se le revela un Jesús, un Cristo vivo, un Cristo verdadero. Y ahora empieza a vivir ya no un evangelio de letra, sino un evangelio práctico, de un Dios que da vida, no que da muerte, de un Dios que ama, de un Dios que es misericordioso. Fíjate, o sea, la revelación es tremenda, y por revelación no quiero que solamente te centres en los secretos de Dios o en lo profundo de su corazón, sino
sino en el que tú conozcas a un Dios que es vivo y que es verdadero, a un Dios que está presente, a un Dios que te ama. Por eso es que el título de la conferencia es el Evangelio práctico de Jesús, un Evangelio práctico que tú y yo podemos vivir. Ahora, la revelación, déjame decirte que la revelación es algo sobrenatural, que solamente proviene de Dios, que no podemos alcanzar por libros, que no podemos alcanzar meditando ni de cualquier otra cosa. La revelación Dios la utiliza, también déjame comentarte que Dios la utiliza para avisar al hombre. Cuando a Noé se le dio la revelación, Dios le avisó que iba a destruir la tierra. A Daniel, Dios le dio la revelación para salvarlo, porque el rey había tenido sueños que nadie entendía. No sé si recuerdan. Y si nadie podía interpretarlos, les iban a dar cuello a todos los intérpretes y magos y lectores de cartas y de todo. Pero a Daniel, de por sí Daniel ya era inteligente, y Dios le dio la revelación para salvarlo. Es decir, que la revelación siempre es algo sobrenatural. En otras ocasiones es un aviso para el hombre. Cuando José estaba dormido, Dios utilizó ¿a quién para revelarle qué? Cuando nació Jesús, o más bien, cuando nació Jesús, Dios utilizó ¿qué? Un ángel para revelarle que tenían que salir corriendo, porque iba a haber conteo de bebés y los iban a matar. Y fue que sale en Egipto. Entonces ahora vemos que Dios se te puede revelar personalmente, Dios te puede dar revelación a través de los ángeles y también a través de su palabra. Ahora, fíjense, otro ejemplo con respecto a la revelación es cuando Jesús predica en una barca. No sé si tú recuerdas, pero dice que había mucha gente, había mucha multitud, y al haber tanta gente, Jesús tiene que subirse a una barca y compartir, digámoslo así, a unos metros de la playa, de la playa, de la orilla del mar. Y Jesús comparte desde una barca. Y la siguiente historia que viene después de que comparten una barca es cuando Jesús camina sobre el agua. Ahora, ¿qué hubiera sido más impresionante para compartir? Que Jesús compartiera sobre el agua en la orilla y que las multitudes se convirtieran, o que Jesús caminara sobre el agua y que sus discípulos lo vieran. Si nosotros quisiéramos convertir multitudes, hubiera sido más impresionante que Jesús caminara sobre el agua a la orilla del mar, ¿no? E imagínate qué conferencia tan tremenda, ¿no? Unos metros y estás caminando sobre el agua. Miles se convierten y miles se vuelven seguidores de Cristo. Pero, ¿a quién se le mostró y se le reveló el caminar sobre el agua? A los que iban en la barca, a los discípulos. ¿Qué nos da a entender esto? Que entonces la revelación también es para todos. Y como lo decíamos en un inicio, la revelación es para quien Dios le place. Esto es impresionante, porque a mi gusto el mensaje hubiera estado potentísimo, ¿no? Caminar desde la orilla y estar ahí caminando izquierda a derecha, ¿no? Sobre el agua, y que viene una ola y te sube y te baja. Y Jesús compartiendo. Pero no hubiera sido impresionante, pero no. A quien se le reveló de esta forma, caminando sobre el agua, llegando hacia ellos, fue hacia los discípulos. Y se le reveló un Jesús poderoso. Ya no solamente era el que callaba el viento y el mar, sino también ahora el Jesús que caminaba sobre el agua. Y esa revelación, como te decía, no se le dio a todos, se le dio a unos cuantos. Ahora, la revelación, déjame decirte, si tú te das cuenta en estos ejemplos, la revelación es un plan muy extraño por parte de Dios. Es algo que tú y yo ahorita podemos decir que es raro, porque no es igual para todos y no es igual en las mismas condiciones. Y como te decía, a algunos es para avisar y para salvar, y a otros es porque a Dios le place. Otros la están buscando, la estamos buscando. Yo creo que parte de por cual tú y yo oramos y entramos en intimidad con Dios es para que Dios se nos revele, conocerlo más. Pero en estos ejemplos que te he dado,
A algunos Dios le place. Entonces yo veo en la Escritura que la revelación Dios la deja no muy evidente como para que tú te tropieces, pero tampoco tan escondida como para que no la encuentres. Si fuera muy evidente, cualquiera tendría revelación de quién es Jesús, de quién es Dios, de quién es el Salvador, de quién es Cristo. Pero también no está tan presente y hay que esforzarnos por buscarla, por encontrarla. Señor, explícame. No sé si alguna vez te ha pasado que estás leyendo la Escritura y no la entiendes. Y pasa un mes y lo vuelves a leer y no lo entiendes. O a veces pasan un par de años y no lo entiendes. Pero llega un tiempo donde Dios quita ese velo, quita ese manto, quita lo que sea que haya ahí estorbando y te revela y te enseña y entiendes. Y a veces solamente es cuestión de perseverar. A veces no lo estás buscando y cuando lo lees o lo escuchas dices, wow, es la palabra de Dios. O sea, se te muestra, se te revela. Entonces, la revelación podemos ver que es algo muy extraño, el cómo Dios trabaja y cómo Dios actúa. Por eso te decía en un inicio, Dios trabaja de muchas formas. No solamente es un Dios lineal, recto, ¿no? O un Dios cuadrado que se encierra en estas cuatro paredes y no sale. O sea, se mueve y hace y da y quita y pone. Y es tremendo nuestro Señor. Él es Él decide cómo se te revela. Básicamente, así es Dios. Ahora, otro ejemplo en cuanto a la revelación, fíjate, es algo muy tremendo que lo entendí esta mañana. Su primo, ¿cómo se llamaba su primo? Juan, que lo conocemos como Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios que un día pues Jesús tenía que ser bautizado y llega a las aguas del bautismo. ¿Y quién estaba? ¿Quién? No, estaba Juan, llegó Jesús. ¿Cómo lo presenta Juan? ¿Cómo? Más fuerte, Pau. Como el Cordero de Dios. ¿En qué momento se le reveló a Juan que ese hombre no era su primo, sino que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Eso es revelación. ¿En qué momento sucedió? La Escritura no lo muestra, no lo dice. No sabemos si se le reveló en ese momento donde lo vio venir y cuando iba a decir, ¡ay, viene mi primo Jesús! Se le reveló y dijo, ¡ay, viene el Cordero de Dios que quita los pecados! Un hombre que tuvo la revelación de quién era Jesús. Tal vez sí crecieron como primos, tal vez jugaron como primos, convivieron como primos, pero hubo un momento donde a este hombre, Juan el Bautista, se le revela que ese ya no era Jesús. Se le revela que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo funciona la revelación? En un momento para otro Dios te cambia el chip, te cambia la forma en cómo tú ves las cosas y en cómo se ven las cosas. Ya no es mi primo Jesús, ya no es con el que mi mamá chocó panza hace 30 años, sino Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Fíjate qué tan tremendo es, porque se le reveló, cambió su forma de ver. Tanto que dijo, no me sigan a mí, sigan a Él. Yo solamente vine a preparar el camino. O sea, tenía una revelación tremenda. Y si tú te das cuenta, es una revelación tan grande para la época. De los primeros, o tal vez el primer hombre que tú y yo vemos ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que se le revela quién es Jesús, fuera de sus padres. Y se le revela que Él era Jesús, el que quitaba o el que quita los pecados del mundo. Pero fíjate, el conocimiento no te cambia, la letra no te cambia, las enseñanzas no te cambian, las profecías no te cambian. Lo que te va a cambiar y que lo que nos va a cambiar cuando tú y yo estamos conociendo a Jesús es que se nos revele, que lo conozcamos. Hay muchas cosas que hoy tú y yo estamos viviendo por gracia y misericordia, pero es porque se nos ha revelado y tú ni te has dado cuenta. Como lo que ahorita te preguntaba, ¿cómo estás tan seguro de que Jesucristo resucitó? ¿Lo viste? No. ¿Tienes fotos? No. ¿Hay un cuerpo perdido? No. Pero en el momento en que tú y yo entró en nuestro corazón, se nos reveló.
Y desde ahí nuestra fe no se ha caído y no se ha quitado y no se ha movido. Y tenemos la certeza de que Él está vivo. ¿Cómo sabemos que somos templo del Espíritu Santo? ¿Lo vemos? No. ¿Lo sentimos? No siempre. Solo cuando se manifiesta. Pero se nos ha revelado que está dentro de nosotros. ¿Por qué te esfuerzas en no fallarle a Dios? ¿Por qué te esfuerzas en obedecerle? Porque se te ha revelado que si le fallas no es agradable delante de Él. Se te ha revelado que si le fallas estás contristando su Santo Espíritu. Y es algo que vives diario y ni te habías dado cuenta hasta ahorita. Que es algo que se te ha revelado, que te ha cambiado tu forma de ver las cosas. Cuando Pablo quedó ciego y de repente vio su forma de ver las cosas y la vida y todo lo que había hecho, se le fue revelado que estaba mal y que necesitaba un cambio de vida. Que necesitaba ser otra persona. No el que respiraba odios y amenazas de muerte, sino un hombre completamente diferente. Pero fíjate lo que hace la revelación. Te cambia hasta inconscientemente. Y así tú y yo nos podemos ahorita analizarlo, podemos decir, Señor, sí tengo mucha revelación, ¿no? Pero dices, wow, o sea, es lo que hace la palabra de Dios. Ahora fíjate, el mundo, no solamente hablando de un mundo físico, sino hablando de un mundo espiritual también, o de la iglesia, necesita hombres y mujeres con revelación de quién es Jesús. Porque estamos cayendo muchísimo en la letra, y en el conocer, y en el espectáculo, y en el show, pero se está olvidando la parte de conocer quién es Jesús. Daniel no se dejó contaminar porque conocía quién era Jesús. Abraham conocía quién era Jesús y por eso no tuvo miedo de llevar a Isaac al sacrificio. Se le había revelado que había un Dios bueno y misericordioso, un Dios que podía resucitar a su hijo. Pablo y otros apóstoles y otros hombres se les había revelado quién era Jesús. Y fíjate, la revelación que todos tenían es la revelación para la vida. La revelación que Dios da, la revelación es para vida y no para muerte. Porque se presenta siempre como un Dios vivo y como un Dios verdadero. Y hoy en día te estoy diciendo que el mundo necesita hombres y mujeres con revelación de quién es Jesús, porque se está cayendo en la religión, se está cayendo en el libertinaje y están dejando de conocer quién es Jesús. Saben que hay un Dios, saben que hay un Dios que es bueno y que perdona, pero se están quedando hasta ahí y necesitan conocer a un Dios que es vivo, que es verdadero, que se enoja, que se aira, pero que también es clemente y que también es misericordioso. Y el único que puede revelarse a la vida del hombre y de la mujer y convencer de que es real es Dios. ¿Sabes por qué muchas veces muchas campañas de evangelismo a veces podríamos decir que fracasan, que no hay muchísimo fruto? Porque no se les revela quién es Jesús, quién es Dios. ¿Cómo nosotros queremos compartir si nosotros no somos un reflejo de Jesús? Un reflejo de su amor, un reflejo de esta persona tan maravillosa. Para que a otra persona que no conoce de Dios se le muestre quién es Jesús, primero tú y yo debemos de ser un reflejo de Él, para que a él o a ella se les sea revelado un Dios vivo y verdadero. Un día en el discipulado yo les decía que si ustedes sabían por qué es tan difícil hacer discípulos, por qué es tan difícil discipular, porque realmente hacer discípulos es complicado. Y es complicado porque el que está de este lado es el que tiene que predicar con el ejemplo. Jesús tuvo tanto éxito en el discipulado porque predicó con el ejemplo de poder, de santidad, de comunión, de oración, de intercesión, de dependencia del Espíritu Santo. Y tuvo tanto éxito porque lo vieron a él y esos 12 discípulos replicaron en 120 y en 120 en todo el mundo. Pero tuvo tanto éxito porque lo vieron a él y aprendieron de él. Hoy en día los discipulados fallan porque la persona que está al frente, podríamos decir, tal vez no es un reflejo exacto de lo que se está compartiendo. Y un buen maestro comparte y predica con el ejemplo. Es decir, que para que uno también en una campaña donde estemos predicando a Jesús tenga un éxito, tiene que ser un reflejo de Jesús,
para que ustedes puedan ver a Jesús aquí y se reflejen. Y se les sea revelado a las personas. Claro, nosotros vemos en la Escritura que hay muchísimos casos en cómo Dios se revela, ¿no? Se revela a través de sueños, se revela a través de visiones, se revela de frente, se revela incluso cuando hay un punto donde se deja ver, o más bien previamente no se deja ver y después se deja ver. Lo hablábamos en el instituto. Por ejemplo, cuando Jesús resucita y va con ciertos discípulos y llega a cenar con ellos, solamente hasta que parte el pan se les revela y se dan cuenta que Él era Jesús. No fue mientras iban caminando, no fue mientras se sentaron a la mesa, sino fue cuando partió el pan que se les reveló que era Jesús y Jesús desaparece. Entonces vemos que la revelación de Dios opera de muchísimas formas, pero sobre todo opera como a Él le place. Por eso les decía hace un momento también en uno de los ejemplos, la revelación del Evangelio es sobrenatural. Al ladrón de la cruz fue algo sobrenatural, que realmente es el ejemplo de gracia más grande que tú y yo podemos encontrar en la Escritura. Se le reveló de una forma misteriosa, que no alcanzamos a comprender, pero Dios le quitó esas vendas que estaban en los ojos del ladrón y se le reveló que Él era Jesús. A los discípulos, antes de ser discípulos y seguidores de Cristo, ¿por qué siguieron a Jesús? Es una locura abandonar mi trabajo por alguien que me dice, deja todo y sígueme. Si tú y yo lo pensamos ahorita racionalmente, es una locura. Hoy la chaviza diría, ni te topo, ni sé quién eres, y me estás diciendo que te siga. Jesús no había hecho nada como para decir, mira, he escuchado de Él, es medio famosillo. No, Jesús pasó y dijo, deja todo y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Una revelación que les llegó en ese momento a los hombres que estaban en transición de ser discípulos para dejar todo y seguir a Jesús. O sea que vemos que la revelación no solamente es descubrir las profundidades de Dios, sino es tener un nuevo conocimiento de Él, que se nos sea revelado algo, una nueva parte de Él. A esos hombres se les reveló Jesús. Y fíjate, y entre que sí estaban y entre que no estaban, porque un día Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen Jesús? Y ya llevaban rato caminando con Jesús. Y por rato podemos estar hablando de por lo menos un año y medio caminando con Jesús. Hasta que uno dice que por ahí tuvo un chispazo de inteligencia o de revelación del Espíritu Santo, se le prendió el foco. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Exactamente. Y Jesús responde, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. ¿Qué hizo Pedro para recibir esa revelación? ¿La estaba buscando? Le estaba buscando una respuesta, eso es seguro. Tal vez estaba nervioso de saber qué decir. Tú eres mi amigo, tú eres el maestro, tú eres... Y viene la revelación, tú eres Jesús, el Hijo de Dios viviente. Y ¡pum! Es decir, que la revelación de Dios puede venir a tu vida así, ¡pum! ¡Pum! Cuando la necesitas. Puede venir a tu vida aun cuando no la estás buscando. Por eso hay algo que dice la palabra de Dios, y es que dice, meditarás en ella, meditarás en la palabra día y noche. Día y noche, día y noche, día y noche. ¿Para qué? Justamente para que se te venga la revelación, para que el velo, el manto sea quitado y tú y yo entendamos la palabra, tú y yo entendamos los propósitos de Dios. Por eso dice, medita en ella día y noche. Ahora, al inicio tocábamos en Gálatas, que dice Pablo, una vez más, dice, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación en Jesucristo. El evangelio que yo predico, dice Pablo, esto quiere decir que el evangelio que predicaba Pablo era un evangelio sobrenatural, no era un evangelio de letras, sino era un evangelio sobrenatural, porque lo que él recibió fue algo sobrenatural. Esa visión de la Santa Cena fue sobrenatural. Todo lo que pasó naufragando y escribiendo en cárceles y la revelación es algo sobrenatural. Y dice Pablo, lo que yo predico es porque lo recibí de una forma sobrenatural. Entonces, lo que tú y yo debemos de hacer para predicar, porque no sé si a ti te gusta predicar,
Y no hablo solamente de un púlpito, sino compartirle a tus hijos, a tus hijas, a tus padres, a quien conoces de lo que Dios te ha dado. Debemos de compartir de una forma y de un evangelio sobrenatural. El evangelio sobrenatural, déjame decirte que es el evangelio que impacta. Si tú le dices a una persona, la Biblia dice esto, a ti te impacta porque lo conoces, pero la persona va a decir, es un libro. Pero si tú le dices, Dios ha hecho esto y esto y esto, y se lo demuestras con hechos y con palabra, le impacta más. Y lo que Pablo predicaba era un evangelio sobrenatural impactante. Yo me puedo imaginar a Pablo compartiendo las primeras veces, es que yo caí al suelo y quedé ciego, y por 3 días no vi nada, pero estuve hablando con una voz que me dijo que era Jesús. Y cuando Pablo empezó a hablar con los apóstoles reconocían que era Jesús por lo que Pablo hablaba. Algo sobrenatural. Era el mismo Jesús que habían conocido en carne y hueso. Por eso impactaba. Por eso es que el evangelio debe ser sobrenatural. Por eso es que lo que prediquemos debe de ser sobrenatural. Por eso lo que impacta no es la letra, sino lo sobrenatural de Dios. Por eso, tristemente, y lo digo tristemente, muchas veces la gente está más impactada de los milagros que de la palabra. Cuando debe de ser pareja la situación, ¿no? La palabra y los milagros. Pero muchas veces la gente acude a campañas de sanidad y de cosas así por los milagros que suceden. Como en todo buen evento siempre hay una palabra previa. Y después viene todo el show, por así llamarlo, ¿no? Pero mucha gente va por el show, por los milagros, por lo sobrenatural, pero todo debe ir acompañado, la palabra y lo sobrenatural de Dios. Porque déjame decirte que cuando la palabra va bien acompañada de la revelación, dentro de ti surge algo, brota algo, te mueve algo. Yo espero, y lo digo con toda la humildad y sencillez, que lo que esté compartiendo vaya acompañado de la presencia de Dios, porque cuando yo lo entendí, a mí me emociona, y por dentro siento como mi corazón late de la palabra, y es el efecto que espero que la palabra de Dios cause en ustedes cuando la escuchan, o por lo menos cuando me toca compartir, que causen ustedes, ¿no? Que poder transmitir la emoción y lo sobrenatural que yo recibí. Y Pablo es lo mismo que dice, no la recibí de ningún hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Lo que tú y yo compartamos, nuestro evangelio, debe de ser algo revelado por Jesucristo. Yo, la verdad es que yo no me paro a compartir si a mí esto no se me ha sido revelado, si yo no lo he entendido. Y si te lo comparto es porque Dios me lo ha revelado. Y así cuando tú te pares a compartir, debes de compartir algo que Dios te haya revelado. Por eso el evangelio es revelado, la palabra es revelada, la salvación es revelada. Ahora, cuando hay revelación, déjame decirte que viene el poder de Dios. Cuando se te revela el evangelio, viene el poder de Dios hacia tu vida. Fíjate, hubo una ocasión que Pablo está compartiendo y se levanta un hombre llamado Barjesús, que dice que era un mago que trataba de desviar la atención de un senador o de un político por ahí famosillo. Y dice que lo estaba logrando hasta que llega Pablo y con el discernimiento que traía este hombre lo ve y dice, no, estas cosas no son de Dios. Queda ciego. Y se queda ciego este hombre llamado Barjesús. Y dice que se quedó ciego por un rato, por un tiempo. Y este hombre trataba de desviar la atención de lo que Pablo, por lo que Dios más bien había llevado a Pablo a ese lugar. Entonces, cuando hay revelación, cuando ya vives un evangelio que se te ha sido revelado, viene poder hacia tu vida, el poder de Dios. Por eso es que Pablo tenía esa capacidad y tuvo esa seguridad de llegar y decir que era ciego. Pero fíjate, estoy hablando del evangelio que te ha sido revelado, no solamente las profundidades, sino lo que ahorita te decía de por qué no le fallas, lo que se te ha revelado de tu salvación, de un Cristo que no está en la cruz. A mí me gusta muchísimo esas adoraciones tan íntimas que hablan de la belleza del Señor y que hablan de un Cristo que resucitó. No sé si han escuchado a Marcos Brunet o a su banda Toma tu Lugar, pero son adoraciones tan profundas que lejos de hablar de los cielos y todo, hablan de un Jesús bello, con rostro de fuego y con ojos de sol,
y digo, son cosas que la Escritura lo dice, ¿no? Pero cuando se te revela todo eso, dices, wow, wow, wow. Hombres y mujeres que han tenido la revelación de un Cristo bello, de un Jesús hermoso. Entonces, cuando a ti se te empieza a revelar o se te está revelando, también viene poder por parte de Dios. Ahora, el Evangelio no puede ser solamente palabra, por eso tiene que ser revelado. Si el Evangelio fuera solamente palabra, tendríamos que tener cuidado, porque no habría revelación, habría letra. Ya que vemos que la letra mata, que la letra endurece, que la letra no te lleva a ningún lado. Imagínate si Dios le hubiera dado las instrucciones a Noé del arca, pero en letra. ¿Se le hubiera revelado todo el plan? Yo no creo que se le hubiera revelado todo el plan. Yo creo que Noé hubiera empezado a leer cómo iba a ser el arca y hubiera dicho, Dios, y una puerta y tan grande, ¿cómo se va a cerrar? Y hubiera empezado a dudar y a dudar y a dudar del plan de Dios. Gracias a ti. Hubiera empezado a dudar, pero por eso es que el Evangelio no solamente debe ser palabra, sino tiene que ser revelado. La revelación, déjame decirte que también viene a los que están cerca de Dios. Cerca de Dios. Hace un momento te mencionaba a Pedro cuando se le revela quién es Jesús. Pero si tú te das cuenta, realmente eran hombres que estaban muy cerca de Jesús. Cerca de Jesús, convivían con Él, comían con Él, dormían con Él, jugaban con Él, nadaban con Él, pescaban con Él. Y a uno de ellos le vino la revelación de quién era Jesús. Es decir, que la revelación, ya vimos en uno de los puntos que actúa de forma sobrenatural. Dios se la da a quien le place, pero también vemos que Dios se la da a quien le está buscando. Un ejemplo fue Daniel, que estaba buscando la interpretación para no morir, para que no los mataran. La revelación viene también a los que están cerca de Jesús. Es decir, que si tú quieres conocer más a tu Dios, más a tu Rey, más a Jesús, tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que estar cerca para poder conocerlo, para que se te revele quién es Jesús. La revelación, déjame decirte, que también es algo espontáneo. Y la revelación, te decía hace un momento, una pregunta en los ejemplos que te di de por qué viene la revelación. La revelación, déjame decirte que también es para salvar vidas. La revelación, una vez más, es para salvar y para dar vida. Salvó a Noé y a su familia. Salvó a Daniel. Salvó a los discípulos, a estos hombres llamados discípulos. Y la revelación hoy en día sigue salvando vidas, porque se nos revela a un Jesús vivo, a un Jesús que no está muerto, a un Jesús que no está en la cruz. Se nos revela un Jesús que resucitó. Ya no te salva tal vez de que ahorita mueras, porque sea una situación de esas donde literalmente tu cuello, tu cabeza pende de un hilo. Pero ¿qué tal la vida eterna? La revelación que Dios nos ha dado, o en el momento en que se te reveló, ya ahora es para salvarte y darte vida eterna. Se te ha revelado a un Jesús vivo que entra en tu corazón. Se te ha revelado a un Jesús que ahora está dentro de tu corazón. A un Jesús que habla, a un Jesús que responde. O sea, es tremendo. Por eso es que el Evangelio, déjame decirte, que el Evangelio es práctico. Porque cuando se te revela, tú lo puedes llevar a cabo. No se vuelve imposible. Mucha gente cree que el ser obediente, que el amar a Dios, que el seguirlo es imposible. O que es muy difícil. O que es un sacrificio dejar muchísimas cosas por seguirlo. No sé si alguna vez lo has escuchado, pero cuando a ti se te revela que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que dio a su Hijo por ti en la cruz, cuando a ti se te revela que cuando Él pone su voluntad sobre tu vida, o cuando Él te dice, ¿sabes qué? Déjame gobernarte, es por tu bien. Las cosas uno las hace con gusto. Uno sigue a Jesús porque quiere y no por obligación. Ya no es como los niños chiquitos que traen a la iglesia y los obligan. Siéntate a escuchar, ¿no? No, pon atención, no te distraigas, ¿no? Sino ya uno viene y solito hace las cosas. Porque se le ha revelado un evangelio, se le ha revelado un Jesús, se le ha revelado un Dios todopoderoso. Por eso
vuelvo al inicio, concluyendo la enseñanza del día de hoy. Pablo dice: mi evangelio, lo que a mí se me ha sido revelado es lo que comparto. ¿Cómo tú y yo vamos a impactar hombres y mujeres y generaciones o a nuestra propia familia compartiendo lo que se nos ha revelado? Al Jesús que a ti se te ha revelado. No trates de compartir al Jesús que a mí se me ha revelado, o que al apóstol se le ha revelado, o que a Norberto se le ha revelado, o a quien sea se le ha revelado. Comparte a quien a ti se te ha revelado. Por eso vemos que el evangelio es personal y que Dios es personal. No me trata igual a mí que como trata a Ángeles, o Angie, o Azu. Dios nos trata completamente diferente. Algunos somos de un coco más duro y necesita tratarnos un poquito más áspero, ¿no? Somos necios. ¡Pum! Ahí nos está alejando. Otros necesitamos que nos estén sobre porque somos delicados. Con cualquier cosa hacemos drama y pancho, ¿no? Y necesitamos que nos trate diferente. Pero por eso vemos que el evangelio, que nuestro Dios es personal. Entonces hoy yo quiero invitarte con esto a que busques esa revelación del evangelio personal en tu vida. Ya no vivir el evangelio de otros hombres o de otras mujeres. A veces intentamos profesar la fe de nuestros padres. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo me sentía muy oprimido, no sé cuál sea la definición exacta, pero decía: es que yo tengo que llenar los zapatos de mi papá, ¿no? Tengo que cumplir o ser igual o ser mejor que él. Hasta que entendí que no se trata de profesar su fe o de hacer lo mismo que él haga, sino de yo vivir lo que Dios me está dando a mí y eso transmitirlo. Que no va a ser ni mejor ni peor, sino va a ser diferente. De lo que a Dios le ha dado a él y del evangelio que él vive y que él profesa y que él comparte, a lo que yo vivo, lo que yo profeso y lo que yo comparto. Que sí la base es Dios, que sí la base es la Escritura, que sí la base es el mismo Salvador, pero no es lo mismo, no es el mismo, a como nos ha tratado. Entonces yo quiero invitarte hoy a que busquemos esa revelación personalizada de Dios en nuestra vida, para que con este evangelio que se nos ha revelado, transmitirlo con poder a los que nos rodean. ¿Qué te parece si oramos juntos? Te pones sobre tus pies y oramos para que Dios derrame de esa revelación que tú necesitas. No digo que no se te esté revelando o se te haya revelado, pero necesitamos de él. Necesitamos algo nuevo, necesitamos algo fresco. Yo no sé qué más necesitas. Yo solamente sé que en mi caso yo necesito conocerlo más. Que se me sean quitadas más vendas, que se me sean quitadas más escamas, pero necesito conocerlo más. Entonces, acompáñame a orar. Padre, papá, levantamos nuestra voz a ti, levantamos nuestro ser a ti, Señor. Padre, levantamos nuestros pensamientos, Señor, levantamos lo que somos, Padre, lo que hemos escuchado, lo que sentimos. Papá, primeramente dándote gracias por tu palabra, Señor. Antes que todo es darte gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú nos has dado, por lo que tú, Señor, has revelado. Creo firmemente que en esta enseñanza, en esta conferencia, papá, has hablado a cada uno de nosotros, papá. Yo espero, Señor, el que tú te hayas revelado a cada uno de nosotros, papá. El que tú hayas puesto en nosotros y hayas abierto nuestros oídos, nuestros ojos, papá, y algo dentro de nosotros haya dicho: sí, es cierto, tú te nos has revelado, Señor Jesús. Tú te nos has revelado, papá, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, papá. Pero quiero pedirte, Señor, que en estos momentos tú hables a nosotros, papá. Quiero pedirte, papá, que en estos momentos, Padre, todo lo que había estado estorbando en nosotros, en nuestra vida, para seguirte conociendo, para seguirte comprendiendo, Señor, se ha quitado, Señor. Yo no sé si hay alguien aquí que se sienta con una barrera, con un bloqueo, Señor, por conocerte. Yo no sé si hay alguien que se siente estancado, Señor, en lo que te he estado conociendo, Señor. Pero quiero pedirte, Señor,
tú quites, Señor, eso que ha estado impidiendo el avanzar, papá. Si tú eres de estos hombres o mujeres que menciono, si tú te sientes estancado o estancada, si tú sientes que ya no has estado avanzando o que ya no has estado conociendo a Dios, a tu Dios como antes, si tú sientes que vas lento, si tú sientes que hay algo que te ha estado deteniendo o amarrando, exprésaselo a tu Dios. Yo he tenido temporadas de mi vida donde me he sentido así, donde digo, es que ya no estoy avanzando, ya no entiendo nada nuevo, ya no conozco nada nuevo, no sé qué está pasando, Dios. Si tú eres de este tipo de hombres o mujeres o te identificas conmigo, díselo. Diles, o si eres de los que dicen, Señor, estoy siento que avanzo muy lento, siento que comprendo muy lento. Este es el momento para que tú expreses lo que sientes antes de pedirle que Él quite todo esto. Este es el momento para que tú expreses lo que sientes en tu corazón, en tu sentir. Si hay tiempo que no has tenido un encuentro sobrenatural con Él o algo nuevo, es el momento para que tú se lo expreses. Y de verdad quiero dar un par de minutos, solo un par de minutos en esta oración para que tú le expreses si así te has sentido, si tú has sentido que ya no estás conociendo algo nuevo de Él, si tú sientes que la palabra ya no te está llenando, si tú sientes que no estás siendo un buen reflejo de Jesús, si no estás siendo así como un espejo, así completamente limpio, reflejando a Jesús, es momento que lo expreses. Lo que yo te digo son ejemplos, es lo que viene a mi corazón. Pero si tú te sientes así o de otra forma, exprésaselo. Dile, Señor, es que quiero conocerte más, pero no sé, Señor, hay algo que me está impidiendo conocerte. No sé qué es, o no entiendo, hay algo que impide mis pensamientos. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero tener un encuentro con un Dios vivo y verdadero, no solamente una vez a la semana, no solamente 2 veces a la semana, sino diario. Yo quiero que cuando abra la Escritura se me sea revelada tu palabra. Yo quiero que cuando escuche un cántico se me sea revelado el cántico. Yo quiero que cuando vaya en el camión, en el camino a mi trabajo, a mi casa, meditando tu palabra, se me sea revelado quién eres tú. Jesús, yo quiero que eso que se me ha sido revelado, poder transmitirlo a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o a aquellas personas que me rodean o a otros hermanos con los cuales platico y debato de la Escritura y conversamos. Señor, yo quiero transmitirlo, yo quiero predicar un evangelio revelado, así como Pablo lo platicaba y lo compartía. Señor, ya no quiero solamente platicar lo que ya he vivido y lo mismo de hace 15 años, lo mismo de hace 10 años, sino quiero compartir algo completamente nuevo, un evangelio revelado. Señor, quiero pedirte, Dios, que tú quites primeramente todo lo que se mueve en la esfera espiritual, papá. Todo lo que se mueve en los aires, Señor, llámese espíritus inmundos, llámese demonios, papá, que estén obstruyendo el que tus hijos, tus hijas puedan entender, Padre, y puedan comprender, puedan ver nuevas cosas en ti, Señor. Acompáñame conmigo a quebrantar y a destruir todo lo que se mueve en los aires, en tu vida. Acompáñame a hacerlo. Tú puedes decir, Señor, en esta tarde yo tomo la espada que tú me has otorgado y empiezo a quebrantar y empiezo a destruir todo lo que se mueve en los cielos, que se opone a que yo oiga tu palabra, a que yo entienda nuevas cosas, a que yo tenga una nueva revelación, a que tenga nuevas visiones. Se quebranta y se destruye en el nombre de Cristo Jesús todo lo que se ha estado opuesto, demonios, espíritus
inmundos, todo lo que me distrae, todo lo que trata de bloquear mi mente, todo lo que trata de bloquear mis pensamientos o de desviar mis pensamientos, todo lo que viene y que cuando empiezo a meditar en tu palabra me da sueño, me da hambre, me dan ganas de ir al baño, se quebranta en el nombre de Cristo Jesús, se quebranta en el nombre de Cristo Jesús todos aquellos pensamientos que cuando yo empiezo a buscarte, empiezan a distraer mi mente, empiezan a distraer mi mente con preocupaciones, empiezan a distraer mi mente con pensamientos de mi familia o de problemas o de otras personas o de qué es lo que voy a hacer mañana o de qué es lo que voy a comer al rato o de qué es lo que necesito o de si la economía, todo tipo de pensamiento, Padre, que empieza a distraerme, se quebranta. Todo espíritu inmundo que utiliza esos pensamientos o esos temas, cada vez que quiero buscarte, cada vez que abro la Escritura, se quebrantan en el nombre de Cristo Jesús, se quebrantan ahora, se rompen y se destruyen por la espada del Señor, se quebrantan y se destruyen ahora en el nombre de Cristo Jesús sobre mi vida, sobre mi cabeza. En el nombre de Cristo Jesús se quebranta, Padre, todo sueño, toda pereza se quebranta en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y ahora quebrantamos en el nombre de Cristo Jesús todo lo que se opone, sean muros, sean murallas en mi mente, que son bloqueos, Padre, se quebrantan y se destruyen en el nombre de Cristo Jesús. Todo aquello que viene y que tapa mis oídos espiritualmente y que impide escuchar tu voz, todo aquello que viene y que tapa mis ojos, se quebrantan en el nombre de Cristo Jesús. Aquello que ha impedido que tenga visiones, aquello que ha impedido que vea el plan de Dios para mi vida, aquello que impide que yo pueda ver más allá de lo que está escrito, se quebranta en el nombre de Cristo Jesús. Lo quebranto ahora en el nombre de Cristo Jesús, lo quebranto ahora por el poder que hay en el nombre de Cristo Jesús. Se quebranta, se quebranta, se quebranta, se destruye todo aquello que había estado operando en lo oscuro, todo aquello que había estado operando detrás del telón, detrás de la cortina, se quebranta y se destruye por la sangre del Cordero. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que mi cabeza, que mis ojos, que mis oídos están completamente abiertos para entender, para comprender la palabra de Dios, para la revelación que tienes hacia mi vida, Señor. Llámese lo profundo que hay en ti, llámese lo que hay en tu corazón, llámese lo que hay en tus pensamientos. Dios, hoy declaro que soy, Padre Santo, un instrumento completamente listo y preparado para recibir de tu palabra, para recibir lo nuevo que tú tienes a mi vida. Señor, se quebranta lo que había estado atándome al pasado, se quebranta lo que había estado atándome a que yo pudiera avanzar, se quebranta, Padre, toda boca de engaño que había estado hablándome, diciendo que ya hasta ahí había llegado, que ya no podía escuchar más de Dios, que ya no podía comprender más, o que eso no era para mi vida. Se quebranta en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy declaramos, Padre, que la revelación de la Escritura es para mi vida. La revelación de un Dios vivo y verdadero es para mi vida. La revelación de un Dios que no está muerto, que está vivo. La revelación de un Dios que fluye y que desciende con poder es para mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Declaramos, papá, que el día de hoy surge y se abre una nueva etapa en nuestra vida, donde, papá, ya no vivimos del pasado, ya no vivimos de lo que tú nos habías dado hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años, hace 1 año. Hoy es un par de aguas para nuestra vida de todo lo que tú tienes nuevo y preparado para nosotros, papá, porque dice tu palabra que los jóvenes veían visiones, Padre, y aquí hay jóvenes, Padre, para que veamos visiones. Y dice que también los ancianos tendrían sueños, Padre, y declaramos, papá, que estas dos palabras se cumplen sobre nuestras vidas hoy, sobre los jóvenes y sobre los ancianos, teniendo visiones, teniendo sueños, Padre, tú revelándote a través de visiones y sueños, papá. Papá, los oídos son destapados para que tus palabras entren, Padre, entren no solamente en su mente,
sino entren en su corazón, Padre. Su mente, Padre, es un campo abierto para que tu palabra sea sembrada, sea una semilla sembrada, Padre, y lleve buena tierra, lleve buen fruto, papá. Su mente es un campo, Padre, para que tu palabra sea escrita, Padre. Sus corazones, Padre, tu palabra es sellada en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos, Padre. Hoy es un parteaguas, papá, donde aun cuando vayan caminando, Señor, lo que tú les darás es algo completamente nuevo, Padre. Hoy es un parteaguas, papá, para que aquellos que lo anhelan, cuando cierren sus ojos para dormir, Señor, venga tu palabra, venga tu revelación, vengan esos sueños, papá. Yo no sé si hay alguien aquí que anhele el ministerio de José el Soñador, Padre, que tú le hables a través de sueños, Padre. Pero si hay alguien que lo anhele, puede decirle, Señor, yo quiero que tú me hables a través de sueños. Yo quiero que aún en mi descanso tú me hables, Señor, que me seas revelado, Señor. Hoy es un día, Señor, para que hombres y mujeres, para que nosotros, Padre, cambiemos, Padre, y el Evangelio se nos sea revelado. Ya no vivamos solamente por la letra, Padre, y por lo que está escrito, sino lo que está escrito se haga vida en nosotros, papá. Hombres y mujeres con sueños, hombres y mujeres con visiones, Padre, que cuando estén orando, cuando estén leyendo la Escritura, Padre, venga una visión de algo nuevo, de algo fresco, Padre, de lo que tú quieres decir ahí, Padre, y no solamente lo que está por encima, sino que lo que está en lo profundo, lo que está oculto, Señor. Creo firmemente que hoy es un buen día, papá, para que sea un parteaguas en nosotros, Señor. Sea un parteaguas, papá, para conocerte más. Porque el objetivo de estar aquí, Señor, en esta vida, en este plano terrenal, es conocerte, Señor. Si no te conocemos, Padre, ¿para qué vivir, Señor? Si no conocemos a un Dios vivo y verdadero, a un Dios real, a un Dios que resucitó, papá, ¿para qué vivir, Señor? Anhelamos conocerte, Señor. Por favor, Padre, quita todo lo que estorba en nosotros, ya no solamente en lo exterior, ya no solamente en nuestros ojos y en nuestra mente, Padre, sino también en nuestro corazón, papá. Quita todo lo que estorba, Padre. Todo lo que tú no has plantado, toda semilla que tú no has puesto, Dios, te pedimos que la quites, Señor, para que puedan ser plantadas esas semillas que provienen de ti, esa palabra que proviene de ti, esa semilla que puede llevar fruto abundante, que puede llevar fruto agradable, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Fluye en nosotros, muévete en nosotros, Padre. Quita todo de nosotros que estorbe, Padre. Si hay incredulidad, Padre, si hay falta de fe, quítalo en el nombre de Cristo Jesús. Si hay necedad, Padre, quítalo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Si hay miedo, quítalo en el nombre de Cristo Jesús, papá. Padre, esto es para los que creen y esto es para los que quieren más, papá. Quiero firmemente que esto es para los que quieren más en ti, Señor. Y nosotros podemos decir, Señor, yo quiero más en ti. Yo quiero conocerte más a ti. Yo quiero conocerte más a ti, precioso Dios, que estás vivo. Precioso Dios, que eres real. Precioso Dios, que tocas corazones. Precioso Dios, que resucitaste, que no estás muerto. Precioso Dios, esto es para mí. Te invito a que le digas, esto es para mí, Dios. Tu revelación es para mí. El conocerte más es para mí. Esto es para mí, Señor. Es para mí, para mi casa, para mi generación. Esto es para mí, Señor. Tú habías estado preparando esto para mí, papá. Eres tú, Jesús, Jesús. Eres tú, Jesús, mi mayor anhelo, papá. Padre, revélate a mi vida. Revélate, Señor, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre. Revélate, Señor Jesús. Padre, ahora vamos en un inicio que no queríamos salir iguales, que no queríamos salir iguales a como llegamos, a como entramos, papá. Padre, el objetivo es que la próxima semana que nos reunamos no seamos iguales a como salimos hoy, por el trabajo de tu palabra, por el trabajo de la revelación,
en estos días, Padre, que tú harás en nosotros, papá. Muévete en nosotros, papá. Muévete en nosotros, Dios. Muévete en nosotros, precioso Espíritu Santo. Fluye, 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 fluye. Fluye, fluye, fluye. Dile, Señor Jesús, Señor, háblame, háblame, háblame. Papá, ya no la misma revelación que había habido tiempo atrás, sino sea una revelación intensificada en nuestras vidas. Algo nuevo, Señor. Algo, Padre, que incluso algo que podríamos haber dicho, Señor, esto debía haberlo aprendido hace tiempo. Se ha acelerado el crecimiento, se ha acelerada la revelación, se ha acelerada en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, revélanos, papá. Habla a nosotros, Padre, te lo pido, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Jesús, oh Santo, Santo. Se acercamos a ti, Señor. Oh Jesús. La vida eterna es conocer más.
papá. Gracias, Padre, por tu presencia, papá. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mover. Gracias por tu revelación, Padre. Gracias por lo que tú has quebrantado. Gracias por lo que tú has quitado, Padre. Gracias, papá, por lo que tú vas a hacer en estos días, Señor, que estoy completamente seguro que lo que hemos orado, lo que hemos quebrantado, Padre, se ha quitado, y lo que viene en ti, Señor, hacia nuestras vidas, la revelación de ti, de tu persona, de tu palabra, de tu carácter, Padre, se incrementará, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso conmigo.